¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, videíto de sábado al mediodía. Quizás no es la charlita que tenemos cotidianamente, pero es un videíto para tener un contacto con ustedes, saludarlos, saber que están bien. Aprovecho para saludar a los amigos del canal, los amigos que están siempre, los amigos de la primera hora, como ser el querido amigo Adriano Track desde Caracas, Jorge de Uruguay, bueno, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, en fin, un montón de amigos que están siempre, como Tito, Juanqui, por ejemplo, también tenemos a Lorenzi, Martín Cortés, Fernando Azame, Facundo Faraone, en fin, montón, montón de amigos, gente que también se viene acercando, algunos comprendiendo quizás la dinámica, la mecánica del canal, otros disconformes, pasan, miran algún videíto, quizás les queda fuera de contexto, no interpretan, pero bueno, esto es así, el universo de YouTube es así, hay un canal para cada gusto. Lo notable es que, bueno, se quedan viendo quizás a veces una hora, hora y media de un contenido que no les gusta. Yo aprovecharía mi tiempo de una manera un poquito más productiva, viendo algo que por ahí me satisfaga. Pero bueno, esto es así, vieron cómo es. Bueno, muchas dudas acerca de los modelos de INCO, que ya vamos a abordar ese tema. No sé, no recuerdo si hice la aclaración que el canal cuenta con la participación y la co-conducción del querido amigo Miguel, lo mismo que con la participación y la co-conducción, dado que si pudiésemos estar en un estudio, quizás los tres juntos, esto estaría siendo una especie de la venganza será terrible. Entre paréntesis, no me había enterado, dado que, bueno, hace un tiempo escucho programas viejos de la venganza, no me había enterado que había fallecido el querido Dorio, no Iorio, Iorio hasta casi en algún momento se me escapa alguna lágrima, no, Dorio, periodista que bueno, estuvo como corresponsal de guerra en algún momento, falleció bastante joven, 65 años, yo no tenía conocimiento. Pero bueno, volviendo al tema, cuando me enteré me sorprendió, la noticia me sorprendió, sé que era alguien muy querido para Alejandro Dolina, eh, verdaderamente un tipo culto y con una oratoria bastante especial. Era lindo escucharlo. La verdad que de esos grandes de aquella época nos van quedando pocos ya. Hemos perdido a Don Lupo, hemos perdido a Dorio. Y bueno, esperemos que la cuenta nos siga creciendo. Podría citar algunos más, pero bueno, listo. Hecha la aclaración, el canal cuenta con la colaboración, la coparticipación de Miguel, del querido Gregorio. Gregorio tiene un canal muy interesante. Bueno, los amigos que por ahí no lo visitaron, dense una vuelta. Hay videos de todo tipo, toma de contactos de herramientas, anécdotas personales, chapa chapa. Chapa chapa le llamamos a quizás los pequeños roces que hay con otros canales o con algunos suscriptores que no llegan a ser haters porque son personas físicas, personas reales, pero que se ensañan y cada video que uno sube, cada video que uno hace, realiza, bueno, están los comentarios negativos y siempre buscando no una crítica constructiva, o sea, si uno sube un contenido está expuesto a que por ahí no guste, no llegue al público de la manera que uno lo esperaba, pero bueno, hay maneras y maneras. Hay gente que se ensaña contra uno, ya sea por manera de expresarse, formas de encarar la vida. A mí me han cuestionado mucho mi estilo de vida. Soy un tipo que
le gusta ser solo y prácticamente el propietario de ser uno, como diría el querido José Larralde. Pero bueno, poca gente puede entender eso. No me jacto, pero no obligo a nadie a que piense como yo. Soy un tipo que dice las cosas como le parece, equivocado o no. Pero bueno, a veces después digo, no tendría que haber dicho eso, pero no es que me arrepiento, sino que enfrento las consecuencias de mis dichos. Para los amigos que ya me conocen, esto está remanchado, recontraestudiado, como el querido amigo Carlos, que sigue acomodando paquetes en la cordillera. Pero bueno, nada, uno es como es. Y hago este pequeño, llamémosle descargo antes de tiempo, dado que me han mandado 2 o 3 mensajes mediante Facebook, en este caso. También tengo un canal de TikTok, un canal chiquito de TikTok, que entré alguna vez para, bueno, para ver alguna información que necesitaba por un tema. Y me quedo y subo pavadas, la verdad que subo pavadas. Pero cuando tengo, y está el que va a decir, y acá también subís pavadas, nada más que quizás pavadas de 1 hora y media, 2 horas. Bueno, a vos te digo, agarrá este paquete y llévatelo para Mendoza. Paquete interesante que en mujeres de tu familia ha tenido mucha aceptación, mi estimado. Bueno, todos sabemos a quién va dirigido. Me ha llegado a través de Facebook, Instagram, les redondeo la idea de TikTok porque me voy por las ramas. Al estar grabando solo, quizás no tengo eso de volver a lo que estabas diciendo. Bueno, cuando tengo algún contenido de por ahí, videos cortitos, por ejemplo, 3 minutos preparando un pastón, 3 minutos revocando una pared, 3 minutos revocando un cielo raso, en fin, junto todo, me sirve como herramienta de edición, llamémosle, y queda todo el video en uno, todo el video entero, porque a veces subir lo que denominan shorts de 50 segundos o 1 minuto queda medio fuera de contexto. Pero bueno, gracias a TikTok encontré la posibilidad de pegar todos esos pequeños fragmentos y quizás mostrar el desarrollo de alguna tarea. Cuando tengo tiempo, que bueno, no está haciendo mucho, por ahí me bajo de la galería o me bajo de la nube o de cómo se llame, la verdad no me interesa. Algunos videos que me ha pasado, que los he ido subiendo cronológicamente y quedaron todos completamente, uno con 80 vistas, otro con 20, otro con 200. Entonces está todo fuera de contexto. Estoy tratando de armar, llamémosle un videíto entero, que por ahí llega a 10 minutos, pero se ve todo el desarrollo de una cuestión. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque bueno, corresponde hacerlo. Me ha llegado a través de Facebook 2 o 3 comentarios, dado que se pueden comunicar conmigo a través de Messenger, de Instagram. Una toma de contacto que se hizo en otro canal, parece en horas de la noche, en horas que uno ya se encuentra descansando, y subió el video. Yo no lo he visto, no estoy siguiendo el contenido puntual de ese canal. Pero bueno, ha probado el anfitrión con su estilo unas pinzas de la marca Ronix y me preguntaban qué opinaba al respecto, ya sea de la herramienta o de la toma de contacto. ¿A ustedes también les gusta el chapa chapa? Bueno, yo hoy me tomé unos minutos, no es muy largo el video, y lo estuve viendo. Bueno,
quiero que sepan que bajo mi punto de vista y bajo los patrones que maneja ese canal, con los estándares de corte y demás, esas pinzas no cortan un carajo. Y quieren que se lo diga más en criollo, no cortan una mierda. La verdad que son pinzas que se pueden usar como pinzas. Hay que ver la dureza de las mismas. Hasta les diría que por lo que vi, yo me guío por lo que vi. Sí, eso es un infomercial que, bueno, trata de mostrar las cualidades positivas de la herramienta. Lo que pasa que, bueno, es un canal que se caracteriza por exigir el filo de las unidades. Y bueno, el punto fuerte falló. Y la verdad tendría que decir, no compren estas herramientas porque no sirven. Pero bueno, en lugar de preguntarme a mí qué opino, vayan y coméntenle, la verdad, loco, fuiste a menos, esas pinzas no sirven para un carajo. Están muy lindas como se ven de vista, pero no sirven. Para evitar también la fricción, porque a mí la verdad la fricción me importa tres pepinos, pero por ahí genera cierto malestar con gente como el amigo Ubaldo, que es un tipo que es querido por todos. O sea, acá somos tres canales, bueno, somos Gregorio, yo y Miguel, que tímidamente está empezando a subir en su comunidad cosas, o yo las estoy empezando a ver, que donde puede refutar tranquilamente cualquier vamos a llamarle despropósito de esta forma. Si yo tengo un canal donde me jacto de pelar un cable y que el fuerte de la herramienta sea cortar hebras, y estoy mostrando una pinza, o una pinza, un alicate y una pinza de punta, que no llega a cortar un cable de 2,5, bueno, la verdad que tendría que decir, verdaderamente estas pinzas no sirven. Habría que ver por qué fue a menos. Yo en una oportunidad compré en Coto, no, perdón, en Jumbo, que es quien comercializa. No sé si en algún otro hipermercado se comercializará también. Creo que cuando tienen la licencia o la potestad unos, no se ven en otros. Seguramente en Carrefour se verán otras herramientas, en Sodimac otras. Pero bueno, yo compré en Jumbo, para no irme del punto, a un precio completamente regalado. Era prácticamente regalado. Compré unas 5 unidades de pinzas McCarthy. Tengo dando vueltas, tengo una en cada caja. La verdad que todas las 5 las he no tenía pensado abrir las 5, digo, las 5, no, las 5, las 5. No tenía pensado abrir las 5, pero me avisaron que en dicho canal las pinzas no servían. Bueno, yo probé las 5 unidades y a mí me cortaban perfecto. Entonces, bueno, nada, hice mi descargo, las pinzas sirven. Después, bueno, el amigo Gregorio probó la suya y arrojó resultados, no les digo tan paupérrimos como los del otro canal, pero tampoco era algo que lo satisfacía mucho. De todas maneras, Gregorio es una persona muy exigente, le gusta la excelencia, en herramientas económicas, en herramientas caras, en herramientas... Le gusta que haya un estándar definido. Pero bueno, las mías funcionaron bien, hice mi descargo,
me vinieron todos a quejarse, esto, lo otro. Así que bueno, espero que hagan lo propio en lugar de mandarme mensajes a mí, que los agradezco. Cuando vienen bien intencionados, los agradezco. Yo vi el video, vi el contenido, no compré las pinzas, la verdad no las compré. Si hay algo que me seduce comprar, son las que muestra el amigo Gregorio, las Celta. Porque tiene mucha razón en lo que dice, que se parecen demasiado a las Six o ZX. Yo tengo la suerte de poder comprar Six. Hay un corralón acá en Aedo que se llama Pereira, está desde el año 62. Ahora está Jorgito, compañero mío en el industrial. Jorgito es el hijo de Jorge Pereira, ya está viendo crecer el pasto de abajo hacia arriba. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? Tiene un stock bastante interesante de Six o ZX. Francesas, llaves, picos del oro. Creo que en un momento vi hasta la pinza de presión, la pinza perro, con sus embellecedores, no es que viene distintas. A mí de la línea Six o ZX me han salido buenas todas las unidades, sacando un alicate que compré en otro corralón, corralón que yo he contado que tiene diversas cantidades de marcas de herramientas, donde tuvimos la primer toma de contacto, acá, al menos acá en el canal, con herramientas labor, que después el amigo Gregorio investigó, o ya sabía, tenía esa información, que el labor no es una marca de herramientas. Labor es una distribuidora que se encarga de traer genéricas de buena calidad. Yo, cuando la vi, dije, si no tuviese el nombre Labor, diría que es una genérica de muy buena calidad. Lo dije antes de saber todo eso. O sea que mi ojo para las genéricas va muy bien. Pero bueno, quería hacer ese comentario, dado que sí me parece que tengo la libertad de comentar respetuosamente. Me parece que es un infomercial donde se destaca la cualidad de la herramienta, que en este caso va justamente contra el fuerte o los principios de ese canal, que es mostrar filos agudos, cortar hebras y demás. Bueno, esas herramientas no logra los estándares mínimos de corte. Ha pasado a mí en Jadever con alicates como este, por ejemplo, que al principio yo les di una devolución tibia y después se asentaron los filos y les puedo asegurar que está a la par del Watford de iguales características, o sea, alicate de alta palanca, bueno, para cuerda de piano. Cuerda de piano, muchos piensan, y no es que los subestimo a ustedes, mis amigos, mis seguidores, nunca les explicaría cómo se arma un alargue, no lo subestimo. Pero cuerda de piano, para aquellos que dicen, es el modelo de alicate. No, es para cortar cuerdas de piano, que son verdaderamente de un material duro. O sea que imagínense que si son fieles a su nombre, son herramientas que no se marcan. Yo no tengo el hábito de cortar clavos, de cortar alambre, de cortar menos varilla de 4,2. ¿Se puede romper la herramienta cortando una varilla de 4,2? Sí. Salvo que haya una especificación del fabricante diciendo la herramienta resiste en cable esto, en alambre esto
en hierro esto, y bueno, yo al no tener esa información y aún así teniéndola, el alicate lo uso netamente para cortar y pelar cables. Como les estaba diciendo, yo al principio a las herramientas de corte, deja de ver, les había dado una devolución tibia, no así a los segmentos de corte de las pinzas de punta o de las pinzas universal, unidades que logré comprar varios ítems, de hecho sigo con la idea, lo que pasa que el distribuidor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop y otras, como se diría legalmente, está desaparecido. O sea, no está subiendo estados de herramientas, está subiendo estados de canchitas de fútbol con chicos, con equipos. Algunos amigos preguntaron qué pasa con el versus, se me fue el nombre de las cartucheras Kit Kat, me viene a la cabeza Kit Kat, pero sé que es una golosina. Hablando de eso, es una golosina de infancia. Ya vamos a hacer, porque, y sí, quizás copiando un poco el contenido del amigo Gregorio, ya vamos a hacer algún video del recuerdo. Lo que pasa es que no lo considero una copia porque el 90% de mis videos, no digo el 90%, el 70% de mis videos son charlitas en las cuales se abordan recuerdos. Se abordan recuerdos, historias familiares, en fin. Y después está todo el resto de las cuestiones técnicas, el día a día, las realidades en los domicilios, que por ahí en otros canales se ve todo como si fuese un mundo ideal, donde los caños están siempre perfectos, y si están tapados el propietario no tiene problema en poner el billetardo y decir cambia todo, en fin. Yo trato de replicar las realidades que vivimos los técnicos día a día en dichos domicilios. Pero cerrando un poco la idea de los filos, de las herramientas, creo que era Ronix, no sé, se me fue. Si bien yo les di un periodo de asentamiento a la Jadever, muchos dirán quizás porque te simpatizan y nada, le das la posibilidad y no la matás de entrada. Quiero que sepan que quizás sí, pero las compré yo. Y siempre sostuve que en una pinza universal, el segmento de corte es un complemento de la herramienta. Salvo que estemos hablando de una pinza para electricista, que justamente, bueno, de casualidad, acá tengo una que quedó colgada acá por esta. En una época formaba parte de la caja de electricidad. Después, bueno, se jubiló. Estamos hablando de muchos años atrás. También la compré en un hipermercado. Esto es una pinza para electricistas, donde quizás sí es importante el segmento de corte, porque ya dejaría de ser un complemento para convertirse en una función de la herramienta. Que bueno, para agarrar, y también tengo mi pins, quedó debajo del banco y se oxidó. Hoy prometo que la voy a arreglar. Pero bueno, esta es una de mis shorts. Shork. Vamos a decirlo bien. Es una herramienta de fuste. Esta es una de mis shorts desnudas. Ha trabajado en todo lo que se les ocurra, porque la tengo desde hace mucho tiempo, desde
hace muchos años. Hablando de eso, algunos amigos me pidieron, dado que da la sensación que con el paso de los años en YouTube los videos bajan la calidad, o siempre fue una calidad impresentable la de mis videos, que alguna vez abra nuevamente la caja de herramientas antológicas mías que yo he contado, cómo la adquirí. Cuando fue que conté la historia de Oscar, pareja de... Estaba limpiando porque se me chorrió un poquito de aceite acá. Cuando yo conté la historia de Oscar, la pareja o novio de Alicia, para los amigos del canal no tengo que aclarar quién es Alicia. O sea, un amigo comentó acertadamente, las herramientas aeronáuticas tienen un vencimiento. Son de marcas conocidas, no Baco, pero marcas que quizás vienen de afuera, tienen un vencimiento en horas de trabajo y después se las venden muy baratas a los empleados de dicha empresa, ya sea, bueno, aerolíneas, la que corresponda, Austral. Me acuerdo que en ese momento incluso yo tenía una remera que decía, me la regaló, decía salvemos aerolíneas argentinas y Austral técnicos aeronáuticos. Bueno, había problema. Es verdad, es verdad. Las empresas aeronáuticas les venden a un precio bastante accesible a sus técnicos herramientas que ya han cumplido tareas. Utilizan una especie de sistema como el que hago yo de jubilación con horas de uso a favor de la herramienta, si bien en el momento que uno las está utilizando las lleva al extremo, al haciendo fuerza en la vida real, al tener que meterlas y hacer fuerza y quizás retorcer con la herramienta, cosa que no está bien. Pero bueno, tienen un sistema parecido. Mi caja de herramientas antológicas se la compré a un tío, que no era un tío directo, era el hermano de mi vieja era mi abuela, y yo le compré cuando se decidió irse, todavía no estaba en edad para jubilarse, pero decidió irse a vivir a Villa Carlos Paz, y ahí es donde yo lo cito siempre al querido amigo Pablo de Villa Carlos Paz, cuando cuento alguna anécdota de aquellos lados, para hacer jardines. Se dedicó a la jardinería netamente. Bueno, tiene una historia bastante particular. Él se retiró de Deus y compró, o ya había comprado, porque también la tecnología iba avanzando, vieron cómo son los alemanes, nada, compró la caja de herramientas que quedó en mi casa. En aquel tiempo vivía con mi vieja, con su hermana, y yo tenía una personalidad que era muy idealista, era un tipo que no sé, no le gustaba tener responsabilidades ajenas. Y un día, en esos viajes que él hacía, de quizás 3, 4 días, para ver a determinadas tías y demás, yo decidí comprárselas. Fue simple, Roberto, o te llevas las herramientas o me las vendes. Ponele precio, si está a mi alcance las compro, si no llévatelas, porque yo no quiero seguir teniendo una responsabilidad dentro de mi casa, dado que tengo un tallercito en el fondo, vos tenés la caja de herramientas adelante, no puede tardar en pasar que dentro de un tiempo digas, yo tenía determinada herramienta, no la tengo más. Entonces, llévatela, fíjate que de todo, llévatela. Fue buen tipo, me puso un precio que quizás para un chico de
15 años que tendría en aquel momento. No era imposible de alcanzar, pero iba a dar trabajo. Bueno, las compré, las tengo. En los principios del canal he hecho alguna... porque quedó debajo del banco, debajo del banco de trabajo, y bueno, vieron cómo es los talleres, uno desarma un motor, cae agua, van determinados fluidos, quizás hay humedad, humedad ambiente, bueno, sufrieron la oxidación, después fueron herramientas que ya venían trabajadas y uno siguió haciendo lo propio con las limitaciones por ahí utilizarlas para cosas que no estaban pensadas, porque son herramientas. En una época de mi vida no tenía lo que tengo ahora y bueno, nada, se utilizaba para trabajar lo necesario. Lo importante era lograr las tareas. Entonces, bueno, cuando empecé con el canal, decidí mostrarlas, las encontré oxidadas, bueno, me propuse no darles una segunda vida y toda esa cosa, sino tratar de frenarle el envejecimiento. Me había encontrado en una disyuntiva que era conservarlas así, sacándole el óxido, dado que tenían un valor de uso que solamente se logra con el uso. Por ahí laquearlas y bueno, nada, matarle el óxido, laquearlas para que no sigan avanzando, o bueno, tratar de mejorarlas, desoxidarlas y pintarlas. Las pinté. Hoy en día no sé si me arrepiento porque son herramientas con las que se puede trabajar, son herramientas dignas, quedaron relativamente presentables. Y algunos amigos que están viendo videos viejos, es como que la calidad de ese video bajó o siempre fue una porquería. Se veía bien en su momento. Me dice, ¿podés hacer una reedición de ese video? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo esa caja la había dejado en el tallercito. Bueno, cuando desarmé el tallercito. Dicho sea de paso, el otro día subí un videíto del tablero que tenía ya subido acá en la plataforma, pero no lo había liberado. Entonces decidí, bueno, liberarlo. Y algunos amigos se prestó a la confusión si eso todavía estaba, si era algo actual. No, no hay más nada. Tengo todo lo que tenía ahí en el taller de Antonio, el ex taller de Antonio, donde todos saben que un periodo de tiempo se lo presté a un amigo. No les voy a decir que me quedaba con las manos vacías, pero no era la ganancia que ese lugar me podía generar. Bueno, sería entrar en chicanas que no me interesan, pero hubo desprolijidades que yo dejé pasar, producto de decir, quizás no se da cuenta, somos amigos de toda la vida. Pero bueno, la gota que rebalsó el vaso fue las herramientas que me faltaron, que no considero que hayan sido robadas. Tampoco utilizo la palabra hurto para el señor Patricio Garay, sino que bueno, hubo un exceso de confianza y terminaron en lo que es el galpón, como él lo llama, de mi amigo Jorge. Yo creo que si eso fue una situación desafortunada, producto de que el ayudante que yo conozco le hizo el traslado de las cosas, las mudanzas, mientras él seguía trabajando y qué sé yo, considero que tendría que haber habido un mensaje, decir tus herramientas están acá, ya te las alcanzo, o venirlas a buscar cuando quieras. Después también habría que haber hablado antes de abandonar el lugar, si bien hay algunas aristas, pero bueno, no nos vamos a
a explayar demasiado en temas que ya conocen, simplemente que los voy poniendo en contexto y vieron que una cosa lleva a la otra. Pero bueno, me acuerdo que me bifurqué en un momento que dije, me gustaría hacer un video de recuerdos. Generalmente acá siempre hay recuerdos, anécdotas, experiencias. El contenido del canal de Gregorio es muy interesante. Ahora sé que está dándole mantenimiento a sus pinzas. Un día hace las de punta, otro día hace las universales y otro día hace las universales, las de punta plana, alicate y así. Pero bueno, había mostrado mi York, que también tengo desnuda. Se me oxidó, producto de estar abajo del banco. Hoy prometo que la pongo en valor nuevamente. No sé si redondeé la idea, pero bueno, esto es una pinza universal donde quizás el segmento de corte no era tan imperioso que corte como una guillotina. Y esto es una pinza orientada al electricista, donde tiene dos funciones: apretar y cortar. Ahí sí amerita que el segmento de corte esté dentro de la competencia. Pero bueno, en esas pinzas, Ronix o Cubix, o no me acuerdo el nombre, sinceramente, la verdad que no me acuerdo, lo memoricé hasta que lo dije bien la primera vez, después ahora sépanme disculpar. La autopista neuronal de mi mente está colapsada porque la chica que cobra el peaje hoy se tomó el día, entonces no levanta las barreras. ¿Qué pasa con las herramientas Ronix? Conclusiones. Conclusiones. Considero que para la esencia de ese canal la devolución fue muy tibia. Al mejor estilo infomercial, se trató de buscar las cualidades positivas de las herramientas, los mangos y la estética. Después, bueno, no cumplió ninguna función en las cuales se hace hincapié en ese canal. Creo que hasta incluso para sorpresa del anfitrión. Pero, si hay que decirlo en criollo, no tienen buen filo. No es una cuestión de que se tienen que sentar. No están afiladas. Palabra más, palabra menos, no cortan una mierda. Ahora te importa que corten. Ahora te importa que corten. No, no. Llévate este paquete para Mendoza. No. Simplemente estoy diciendo que cuando se exigió a herramientas, a estándares poco alcanzables por precio, por X motivo, se fue un poco más hostil en la devolución. Es mi opinión, me pidieron que opiné, qué sé yo. Listo, cerramos ese tema y algunos otros que quedaron abiertos. Después, si me fui por las ramas en algunos, háganmelo saber. Herramienta 5. ¿Por qué hago tanto pie en las herramientas 5? Porque son las que más me gustan. Hoy le estaba comentando a un amigo, a un suscriptor del canal, decía, no tenía idea que Inco había bajado la calidad. Me ha pasado a mí, en lo personal, que un cortapernos, alguna otra unidad haya fallado, lo dije acá en el canal. Y bueno, las herramientas de el segmento pinzas no están viniendo tan buenas. Por ejemplo, hay un juego de total que yo ya mostré en el canal, que vienen las tres clásicas, o sea, pinza universal, pinza de punta, alicate, que vienen en un solo color, tirando a turquesa. Turquesa sí, creo que son turquesas, las tengo. Las tengo adentro del blister guardadas en la estantería. Esas son demasiado carbónicas. Yo le llamo demasiado carbónicas a cuando, si bien sabemos que una herramienta es de acero al carbono,
pero hay aleaciones y porcentajes y proporciones en la composición de esa herramienta. Esa herramienta no suena a acero. Pero bueno, consideré que no había que hacer una devolución porque no las iba a poner en uso por disconformidad netamente al momento de la toma de contacto. Tampoco la han pedido, tampoco me han dicho, che, Tano, las pinzas de total que vinieron en 3, ¿qué opinás? No. Seguimos con las líneas estándar. Alicate 5, el primer modelo que yo compré, llegué un poco tarde quizás, porque me estaba ocupando de otras cosas en el canal, pero el primer modelo que yo compré de Inco era este, el que venía en este estilo. Sin ningún tipo de rebajes. Este es el alicate denominado segmento liviano en 180 milímetros. Tengo el de 200, el de 160, este es el de 180. O sea, es de acero al carbono, es una herramienta denominada del segmento liviano, pero bueno, ha cumplido lo mismo que la pinza de punta y la pinza universal de las distintas medidas, muy satisfactoriamente. Cortan, vamos a hacer la clásica, ¿no? Cortar algún cablecito, qué sé yo. No son de alta palanca, no son aisladas 1000 volts, farafafafa. La herramienta pela, sí, pela, ahí se me zafó a mí por el aceite. Pero bueno, corta hebritas, bueno, toda la parafernalia. Funciona. Esperen que lo vamos a hacer bien porque parece que uno si no. Ahí tienen uno. Bueno. Ahí la reyó. Corta. Con todo el uso que tiene esta herramienta, sigue cortando. No sé si mantiene el filo del primer día, pero yo la pongo en la caja de herramientas y me voy a trabajar tranquilamente. Primer modelo de la línea Inco, segmento liviano. Después se conoció este, que obedece al mismo segmento, pero ya con estos embellecedores, le llamo yo, que pretende darle a la herramienta, esperen que, pretenden darle a la herramienta cierta agresividad, cierta momento. Acá llegué yo, soy el alicate Inco. Factor común que se da en las pinzas de esta época. Ya pasará lo mismo en los destornilladores, ya pasará lo mismo en las francesas, que está pasando. De hecho, ahora vienen con apertura extra, casi en forma estándar. Las unidades francesa o prusiana o ajustable. Las estándar, podemos hablar de estas. Tengo ahí un clavo con este tipo. Han bajado exponencialmente el precio. O sea, no hay una diferencia entre lo que es una unidad de este estilo, la clásica, a las que vienen con algún tipo de grip, con algún tipo de grip, con algún tipo de apertura extra, dado que, bueno, esa apertura extra, que para muchos no entienden por qué valoro tanto y me gusta tanto, bueno, créanme que los que estamos en la plomería, en el armado de sanitarios, hace muchos años, esos milímetros que puede tener de más una llave ajustable de 8 pulgadas nos posibilita
el trabajar en áreas, en lugares donde necesitamos la apertura, pero viene en una medida mayor, en una francesa, prusiana, ajustable de 10 o 12 quizás en algunos casos. Y el ejemplo que cito, porque hay más de 5 videos acá en el canal, cuando el termotanque está instalado en un determinado lugar, al cliente se le ocurrió llamar al durlero, y creo que vamos a tener un problema con los amigos durleros, durlistas o como se les llame, que no es culpa de ellos, es culpa de el cliente, o donde podría tener cierta responsabilidad dicho trabajador del Durlock, es en no plantearle al cliente: tiene que haber un plomero, tiene que haber un gasista, tiene que haber un electricista al momento de subir el cielo raso. ¿Por qué? Porque ellos les hacen los cortes para que todo combine donde estaba. Pero después, las francesas, por ejemplo, el caso más común es el de la electricidad, que han visto, he hecho videos tratando de trabajar dentro de 40 centímetros de distancia entre la placa y la caja en losa, no pudiendo agujerear más o en medida muy superior a lo que cubre el plafón o la luminaria, y hay que meter esta mano, la herramienta, y trabajar ahí adentro. O sea, bueno, pero ¿a qué iba con todo eso? Después de eso, después de este estilo de alicates, que no escapaba a lo normal, era un alicate con un grip muy cómodo, con mangos muy sólidos, en acero al carbono, 180 milímetros por citar esta, no escapaba a lo que era un alicate. O sea, no... Listo. Bueno. Segundo modelo del segmento liviano que yo tuve, pero tengo más unidades. A ver si nos entendemos. Bueno, vino con esa presencia, onda, me impongo, acá estoy yo, soy letal, pero seguía con su mango cómodo, un muy buen filo. La verdad que son herramientas que las he utilizado, han trabajado mucho, siguen cortando. Vamos a hacer un pelando cable, ahí cortamos. Bueno, para todos los que les gusta este tipo de cosas, bueno, yo las hago. Bueno, el alicate corta, vamos a seguir 1 hora y media más cortando cable. Pero no salíamos de lo común, o sea, había llegado esta movida de darle cierta agresividad a la herramienta, pero de frente no teníamos ningún tipo de llamémosle, cambio estético. Atrás sí venía con ese tipo de cosas. Bueno, la ponemos ahí para pasar a el primer modelo del segmento industrial. También en 6 pulgadas. Acá ya teníamos, estaba mirando un detalle allá. Acá ya teníamos, antes venía en láser la medida, 180 milímetros. En esta unidad ya estamos hablando en pulgadas, no sé si se va a tomar, pero bueno, dice 6 pulgadas, 5 profesional y industrial, perdón. Y tenía ciertos cambios en su anatomía. Ya en los mangos venía con las orejitas para bueno, la linga en altura y demás. También manteniendo un filo excelente. Se podría decir
que tiene un poco más de palanca. Yo no lo llamaría de alta palanca, pero se podría decir que el punto de pivote, el centro del pivote de la herramienta, se encuentra un poquito más cerca que el inicio de los filos. Si quieren ver un buen video sobre eso, vayan a el canal del maestro profesor X, que hace siempre la misma estupidez, hace el gráfico, pone que son dos palancas, F1, F2. Si tuvieron una buena base técnica, todo eso ya lo saben, yo no subestimo a nadie, listo. Bueno, pero seguía con un filo bastante aguzado, una herramienta en la que uno podía confiar. ¿Dónde terminó esa confianza que uno podía llegar a tener en la unidad? Dado que yo esto lo he utilizado y mucho, o sea, por eso es que hablo. ¿Dónde podía uno? Yo, el segmento liviano, sí, liviano, bien denominado liviano, no les gusta llamar segmento económico, siempre lo tuve en cajas de plomería y quizás alguno en cajas de electricidad, porque me gustaba más llevar algo un poco más contundente. Observen la anatomía de esto, no salía demasiado de lo común, o sea, sí se notaban detalles de terminación, o sea, favorables, un poco más trabajados, alicate que no posee luz entre sus filos, los filos endurecidos, o sea, seguía trabajando perfecto. ¿Dónde se perdió un poco de confianza en la marca? Bueno, donde se perdió un poco de confianza en la marca es en este segmento industrial, y como pueden ver, es uno de los que más trabajados tengo. Un detalle, abro un paréntesis. Muchos dicen que esto es color marrón. Yo no es que disiento ni desacredito, pero me da la sensación que la capa negra es demasiado fina y se trasluce el amarillo característico de la marca, dando el efecto de marrón. Si no, se podría decir que es en tres colores. ¿Qué sé yo? Tengo esa duda, esa curiosidad. Después lo hablaré con Fabio, con Dani de la Bulonera Bomb. Si me la sabe explicar, pero no le da demasiada pelota a esos detalles. Pero bueno, en este segmento, que sería este mismo, mismas pulgadas, todo igual. Lo notamos un poquito más alto por el tema, se cayó, por el tema de que necesitamos algunos milímetros más para el tema del climper o área de apriete de terminales. La verdad, no es algo que yo utilice demasiado. Estaba diciendo, sí, porque vos haces conexiones guirnalda y esto, el otro, y los tiffy. Llévate este paquete para Mendoza. Cuando quieras, te puedo mostrar y enseñar cómo se hace un tablero. Listo. Seguía con su filo, todo mayormente satisfactorio, pero es donde empezó a quizás envejecerse un poquito más prematuramente dichas características de filo. Espero ser claro. Si no, bueno, tómenlo como de quien viene. Miren que ha trabajado mucho. Si no corta es porque la estoy errando. Pero lo vamos a hacer más visibles. Esperen ahí. Pic. 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 Tenemos
el antecedente que al amigo Gregorio le estalló en la mano uno de estos, o por lo que yo intuí era uno de estos. Él lo describe como segmento industrial, de lo más nuevito que había. Así que bueno, esta sería más o menos la cronología de lo que yo tengo como alicates, modelos de alicates Inco. Obviamente, y no sé si tan obviamente, pero a lo largo de el tiempo he ido comprando, si bien no cambiaban los modelos, he ido haciendo distintas tomas de contacto con dichos alicates. O sea, los he ido comprando y he ido notando ciertas variaciones muy leves, que ahora no veo dónde están. Pero bueno, ya se los mostraré en lo que es los grips, los mangos. Quizás la palabra Inco estaba en otro lado, el dibujo, leves diferencias, que bueno, uno percibe y por ahí no las considera tan importantes, pero créanme que es un alicate que promete, al menos a la vista promete. Miren los filos de esto, se podría, como dije, asemejar, no digo a una alta palanca, pero que tenga un poquito más de palanca que las otras unidades. Sí, pero bueno, hubo fallas. Observen los filos de esto. Tengo esa duda, si esto es marrón o el amarillo permite la confusión cromática. Así que bueno, básicamente estos son modelos, como dije, que uno ha hecho tomas de contacto y devoluciones. Para los amigos que me piden devolución sobre las pinzas, ya que estamos hablando de pinzas, de las pinzas Hamilton, que han estado trabajando bastante. Estoy tratando de buscar un trapito para limpiarle el sangrado, como le digo yo, del aceite que uno le pone para que bueno, la herramienta esté limpia. Herramienta muy cómoda, con unos mangos muy cómodos. No es aislada en 1000 volts, pero se puede trabajar cómodamente hasta 380. Yo lo he hecho, las he utilizado. Son segmento profesional en acero cromo vanadio y bueno, no hay demasiado más que acotar. O sea, con la estética de una pinza de punta de generación media. ¿Por qué generación media? Porque no termina de ser esto. La podía haber agarrado sin... O sea, no termina de ser esto, con la garganta de expulsión de corte ovalada y pinza de punta común. Viene con un área dentado de apriete, que tengo que ver si hay alguna para mostrarles. No, las tengo, pero no llega a ser esto. Pinza de la cual estoy muy conforme. Pero bueno, estamos en Hamilton. Y el alicate Hamilton de alta palanca, la verdad, espectacular. No hay demasiado que agregar, no tiene demasiadas costillas, no tiene demasiado área de escareado. Sí, es una unidad muy confiable en 6 pulgadas. Yo 6 pulgadas generalmente las uso hasta
2 milímetros y medio, cuando amerita corto en 4 milímetros, para que no piensen mal ni saquen de contexto. Generalmente el alicate de 6 pulgadas hasta 2 milímetros y medio yo trabajo muy bien. El de 7 pulgadas es, digamos, la herramienta que encaja en el medio. Es como los tubos de 3 octavos. Hay tareas que no vas a poder realizar porque necesitas las dimensiones de una herramienta tubo de 1/4 y una herramienta de tubo de media no te entraría. Entonces lo ideal es 3 octavos. Y sí, yendo al medio siempre va a ser lo más favorable. Sí, no es el medio. Hay pinzas de 10 pulgadas que tengo que ya he mostrado. Bueno, y la pinza universal, la verdad, la he utilizado bastante. Me trae recuerdos de pinzas de la antigua Crossman. La antigua Crossman. Que verdaderamente han dado resultados. O sea, conclusiones. Si ustedes son alguno de los que me pidió devolución sobre las pinzas de la marca Hamilton, quiero que sepan que la toma de contacto viene siendo positiva. La toma de contacto viene siendo positiva, vienen cumpliendo con las expectativas, el precio es bueno, no aspiro a que esto se corte todo, o sea, ven que es un corte medio difícil para una herramienta de este tipo, pero corta, cumple con la función de cortar. O sea, si ustedes quieren comprar una pinza para utilizarla como pinza de punta, alicate, martillo y llave francesa, bueno, se están equivocando de herramienta. Esto es una pinza que cumple con la expectativa. No se aflojan los mangos. La calidad se podría decir que es la que fue la Crossman, que tengo con tanto cariño ahí. Porque esa línea de Crossman, no así en algunos aspectos, Crossmaster, la verdad que Crossman pasó a ser Crossmaster con una velocidad prácticamente imperceptible. Los que comprábamos unidades Crossman y seguíamos comprando y un día pedimos y del mismo tablero que estaban las Crossman descuelgan la Crossmaster. Tomá, acá tenés. Pero si bien las Crossman de una generación, hay una generación de Crossman espectacular, pero una generación intermedia donde por ahí no venían tan estéticamente lindas. Después no, debo haberlo hecho ya el video. Crossman 1, Crossman 2, Crossman 3, Crossmaster 2. Crossmaster, las llaves, ya vienen dobladas. O sea, se ve que en el templado, plim, se doblan, sacando que son una horquilla, no una llave. Pero bueno, Crossman era otra cosa. Estas herramientas, para el que esperaba la devolución, quiero que sepan que todavía les falta mucho, pero para darles una pequeña devolución sobre el comportamiento de las unidades, les digo que van cumpliendo con lo esperado. Para los que me piden descripción sobre Trigane, bueno, quiero que sepan que a mí la que me dio resultado, la otra, la pinza, llamémosle multifunción, la tengo en la moto. Como conté el otro día, en la bolsita, que ya pasará a ser una caja. Bueno. La que me viene dando resultados, que me gusta trabajar, o sea, no es que soy el fanático de decir alcanzame la Trigane, pero me gusta trabajar. Vieron que cuando estamos trabajando podemos tener 5 pinzas, pero
Si estamos trabajando solos, agarramos inmediatamente la que consideramos herramienta personal. Puede ser todo mío, o el doble de lo que hay acá mío. Pero hay una unidad que va en la mano. Y hay otra que uno la quiere, pero no es la otra. Bueno, si bien esta está lejos de pertenecer a ese tipo de herramientas que diría, por ejemplo, a mi sobrino, alcanzame una pinza de punta. No, pasame la Trigane. No es esa. Pero quiero que sepan que de las 3 unidades que yo compré, esta es la que viene dando mayores satisfacciones. Está trabajando mucho en el taller, ha venido a algún domicilio y a los domicilios no la llevo por la cuestión lógica de que tiene el resorte de retorno y es difícil de meter en la cartuchera. Si la pudiese tirar dentro del bolso, cuando amerite, la llevo. Si es que no se engrasa demasiado, porque no me gusta andar llevando herramientas engrasadas a los domicilios, por la cuestión que la señora no tiene la culpa, porque después uno roza así algo y ya se manchó y bueno. Entonces, de las 3 unidades que yo compré, si tengo que dar un voto positivo, dado que bueno, a veces necesitamos una pinza de puntas con una punta aguzada de esta forma, pero a veces también necesitamos una pinza de punta con cierto espesor, con cierto diámetro, para poder quizás retorcer algo, tirar un resorte, para darle otro uso, ¿no? Pero bueno, no son de mis favoritas, hay opciones mejores y más baratas, créanme. Yo tenía pensado, entre tantos versus que tenía pensado, hacer la cizalla o multifunción o como se le llame de electricista de Trigane versus la de Inco. Pero me han dicho que sería completamente desleal, porque no puedo ser imparcial, porque esto, porque el otro. Lo que no dicen es que se nota a la legua la superioridad de una marca por sobre la otra. Si bien está esta, que la sacó del estadio, de hecho tengo unidades nuevas y guardadas, porque temo que ya no se consigan. Yo las uso para todos, menos para pelar cables. No he pelado un cable con esto, pero ha trabajado en todo lo que se le propone. Teniendo la posibilidad de no ser una pinza de punta, pero observen que quizás no está tan lejos, salvando las distancias. Se parece más a una pinza que se puede inclinar a un buen alicate, a una pinza universal, o quizás donde no nos permite llegar, ya sea por longitud o por anatomía, esta iba como piña. Entonces, por miedo a no conseguir ya después unidades de estas, compré una o dos para tener en uso y en reserva. Sé que, bueno, después salen herramientas que quizás uno acá se quiso hacer presente a saludar la Crossmaster mencionada anteriormente. Sé que después salen herramientas que uno se enamora. Se me cayó una pinza. Uno se enamora, vamos a agarrar porque si no después es una de las Stanley Pro de aquella época. Tengo una un poquito más usada. Te voy a poner los clavos un poquito más largos porque junté todas las unidades cuando empezamos con esto de las charlitas
Y acá en el Pañol, bueno, las tenía distribuidas en bateas, en cajas y nada. Ahora decidí hacer los listones. Pero ya después haremos las charlitas desde el lugar que tengo pensado en mi casa. Y bueno, obviamente alguna charlita de taller, pero la gran mayoría van a ser desde el pequeño, llamémosle si queremos ser eh, soberbios, desde el pequeño estudio con el altar de las herramientas. Y desde ahí vamos a hablar, vamos a hacer todo lo que nos gusta hacer acá en el taller, que donde no van a faltar videos tampoco, obviamente. Pero cuando después llega el frío, créanme que esto se transforma en una pequeña heladera y a uno por ahí le es más cómodo ya estar en casa. Si bien este lugar es como estoy el 90%, cuando no estoy en domicilios, en obra o demás, el 90% del día estoy en el taller. Pero bueno, quería mostrarles esta unidad antológica, orientada prácticamente a el corte. Corte inferior, corte superior, segmento generoso. Pero ¿por qué agarré del tablero esta unidad? La agarré por que la tendría que haber comparado antes, bueno, de colgar la otra, pero tenemos esta. Observen, observen. Las personas que por ahí quieren escapar un poco o salir del papel de decir o de cuestionar o de juzgar cualquier razonamiento que yo proponga, observen, los amigos del canal van a entender al instante lo que quiero plasmar en esta situación. Y si no, bueno, en otro video, en otra charlita, se los explico en detalle. Pero quería que vean las similitudes de dichas unidades. Lo separan 35 años a una unidad de la otra. Es todo lo que les voy a decir. Después voy a buscar, que creo que la tengo en la caja de herramientas importantes para el taller, la pinza que mostró el profesor X, donde sirve para abrir latas de aceite, que es la funcionabilidad de dicha herramienta. Pero bueno, quería tener este contacto con ustedes. Si quisiésemos hablar de pinzas, créanme que no es soberbia, no es pedantería, tengo para hablar, para describir, para contar la anécdota de cómo llegó cada una de ellas a mí, dónde las compré, qué estaba haciendo. Hay anécdotas interesantes, algunos amigos se enganchan con las anécdotas, pero nunca las usaría para mostrarles el funcionamiento de una pinza. Si necesitan que les explique cómo se usa una pinza, permítanme decirle que no es el canal para ustedes. Pero bueno, nada. Y no me vengan que... Llévate este paquete para Mendoza. Tenés un montón de videos míos para criticar lo que quieras, pero fíjate que yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Y si hubiese habido esta tecnología 35 años atrás, te puedo asegurar que haría 35 años, o no, quizás, que estarías viendo contenido. Lo que pasa es que al principio vas a decir, sí, desde el 2011 lo podías haber hecho. Era un poco tímido, temía algunas cuestiones, pero si te fijas en Facebook, hay contenido desde aquella época. Solo que lo hacía en fotos, cómo encontramos la situación, cómo se fue desarrollando, cómo se fue haciendo, con la explicación correspondiente debajo de cada foto y con algún videíto de algún minuto, algunos
40 segundos, porque después me costaba un montón subirlo. Y el contenido está. Pero bueno, nada. No vamos a seguir peleando o yendo a la chapa, porque al amigo Ubaldo no le simpatiza demasiado. Y Ubaldo es un tipo que yo les puedo decir que respeto, pero aprecio. Se ha ganado el afecto del canal, el querido Ubaldo. Como tantos otros amigos, a veces disentir, discutir, dentro de los marcos del respeto no está mal, pero algo que encaje dentro de la lógica. Conclusiones. Les respondí a las personas, no voy a decir un número, porque eran 3, 4 mensajes, 3 mensajes sobre, fíjate. Y bueno, me parece que esas pinzas no cortan un carajo. No cortan ni conversaciones. Pero bueno, capaz que no hay que lastimar tanto a los fabricantes. Pero, ¿qué pasa? Y no quiero entrar tanto porque después me empiezan a romper las pelotas. Yo no le puedo decir a una persona que a determinada unidad le falta un poco de filo cuando tengo la confianza de esa persona para comprar una herramienta. No todos tienen la suerte de tener, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinzas de punta. Hay gente que recurre a la experiencia porque confía, y si yo le digo, va bien, pero le falta un poquito de filo, y no corta un cable, esa pinza no corta un carajo. ¿Qué sé yo? Es lo que les puedo decir. Nada. Soy fiel a mi estilo. Les mando un saludo. No se descarta que esta noche haya charlita. De todas maneras, al comienzo de la semana vamos a volver a la rutina de todos los días tener un contacto. Porque bueno, sé y todavía se mantiene esa, no sé si premisa, pero ese interés por el canal, y le llamo premisa al haber aceptado, todavía hay en algunas personas ese interés por todos los días ver un capítulo más de esta aventura, que es el día a día de un técnico, al que le gustan mucho las herramientas, y lo esperan como si fuese el capítulo de una novela. Quizás uno, desde esa ignorancia que le gusta perderse a veces, dado que uno piensa que esto lo sube, se perdió, mañana ya no está. Un programa de televisión. No, todos sabemos que mañana querés ver qué dije en 2021, te vas hasta ahí y lo encontrás. Pero bueno, los que habrán tenido lengua y literatura habrán estudiado algo que se llama lector cómplice, que es donde todo tiene una continuidad, que es que todos sabemos que Panchejo no se va a caer dentro de una cisterna. Está bien que todos lo deseemos, pero no se va a caer. Entonces, el pensamiento fantástico y mágico a mí me hace pensar que esto es un programa de televisión y ya no va a haber manera de poder volver a verlo. Espero se haya entendido la idea y si no, bueno, trataré de explicarlo con palabras más claras. Les mando un saludo, espero que estén bien. Los que no se quedan a la noche, les mando un saludo, que tengan un excelente fin de semana. Para los que se lo tomaron largo, que sea un fin de semana espectacular.
Bueno, nada. Acá seguiremos fieles al estilo del canal y desarrollando tareas en los domicilios. Con respecto a mi herramienta Hilti, les comento que intenté cambiar un enchufe, aislación 12.000 volt, y recibí una descarga, cosa que hacía tiempo no me pasaba. Así que voy a tener que ver, porque se me zafó en un momento, e hice contacto con la herramienta. Pero bueno, me apareció una fuga que me dio una descarga en la mano. Así que los 12.000 volt que prometían la Hilti Neuron no estarían cumpliéndose. Les mando un saludo y espero que sigan